Señor en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 12. Amén. Romanos capítulo 12, nos ponemos de pie, mis hermanos, como estamos enseñados. En el versículo 2 vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios eterno, gracias, Señor, porque nos das este tiempo, Señor, de poder juntarnos, de poder reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, gracias por este gran privilegio, Señor, que significa poder compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque nada sabemos, Señor, tú sabes todo. Y en esta hora, Señor, me presto solo en tus manos, Señor, sin saber nada, confiando en que tú, Señor, darás el entendimiento, Señor amado, dirigirás mi vida y nuestras vidas, Señor, porque nuestros corazones tienen que estar preparados, tienen que estar dispuestos, Señor, para poder escuchar y para poder oír, Señor, tu palabra. Por ella, Señor, somos transformados, por ella, Señor, nuestra fe puede fortalecerse, Señor, y por ella, Señor, somos bendecidos. Gracias, Señor, vamos a hacerlo todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Mientras cantábamos la alabanza, que no la tenía pensada, mis hermanos, podía entender que el Señor hace como quiere, porque esta palabra que me ha estado hace mucho rato tocando mi vida, porque o sea, no es que cada mensaje, cada palabra, cada frase que tiene este versículo, mis hermanos, dice mucho. Y en esta tarde yo podía reflexionar ahí en mi asiento, y la alabanza decía que cada mañana podemos ver la luz del Señor en nuestra vida. Cuando nos levantamos, ¿qué significa? Tenemos que enfrentar un día más el mundo. Tenemos que vivir un día más esta vida que el Señor nos ha dado. Si bien es cierto, somos seres humanos, somos personas, tenemos que vivir en este mundo porque así lo ha querido el Señor, nos ha dado la vida y Él sabe hasta cuándo nos la va a dar. Pero en esta palabra que el Señor nos trae, donde dice que no os conforméis a este siglo, yo podía entender una vez más que solamente el Señor, mis hermanos, nos puede sostener. El mundo en el que estamos es un mundo que está bajo el dominio de Satanás. Por lo tanto, todos los días de nuestra vida tenemos y vamos a seguir teniendo luchas. Vamos a seguir teniendo muchas cosas. Este mundo es como una vitrina también, podríamos decir tantas cosas. Es como una vitrina de tantas distracciones también. Entonces, la palabra del Señor nos viene a aconsejar hoy día una vez más y a enseñar que no nos podemos amoldar a este mundo, a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo. Entonces, como vuelvo a decir, estoy un poquito nerviosa, mi hermana. Ando con mi cabecita ahí, pero confío en el Señor, porque esta palabra me ha bendecido mucho. Y le doy gracias al Señor porque Él es bueno, mis hermanos, porque es grandioso el Señor, es maravilloso. Y nos ama tanto que nos pone nuevamente en alerta, nos pone
como un padre a su hijo le aconseja, hoy día nos viene nuevamente a decir que no tenemos que amoldarnos a este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Somos pasajeros de esta vida. Estamos momentáneamente en este mundo. Todos sabemos, algunos viven 80, 70, etcétera, años. Pero el tiempo que el Señor nos tenga en esta vida, mis hermanos, lo más importante, y reflexionaba en el devocional que le tocó a mi hermano Cristian, porque hablaba del nuevo nacimiento. Y saben, mis hermanos, porque después dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y sabe que tiene mucho que ver también con el nuevo nacimiento. Pero nada de eso, porque mi hermano decía, disculpe hermano que me tome de eso, él hablaba de Nicodemo porque la palabra así lo dice, pero nada, y nosotros también, todos los hijos de Dios, o todos a quienes Dios ha llamado, nada, mis hermanos, podemos hacer si no es dado de Dios, si no hay una obra del Espíritu Santo del Señor en el ser humano. Nosotros por nosotros mismos nunca, si el hombre jamás se quiso acercar a Dios, jamás. Ha sido Dios que en su espíritu, su amor ha permitido que su Espíritu Santo nos convenza a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra del Señor. Por eso es que somos muy bendecidos de ser hijos de Dios. Debemos tener una dependencia del Espíritu de Dios para que podamos comprobar también cuál dice sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces yo meditaba mucho en esto, hermanos, estos días, porque uno ve tantas cosas, o sea, ya estamos saturados, yo creo, de tanto que vemos, ya no hay mucha información en general, en todas las áreas, en todos los ámbitos, está todo. Yo de hecho le decía a mi hija ayer, creo que fue ayer, le dije, mira hija, no recuerdo en qué momento estábamos, porque ya fuimos a trabajar juntas ayer. Yo le decía, no ya hay menos trabajadores, personas. Ahora la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque yo le decía por una publicidad que vimos. Yo le decía, mira, ahora ni siquiera ni las personas están haciendo comerciales o propagandas, porque dibujan con dibujos animados, con cosas que hacen, con la tecnología ha avanzado tanto que ya cada vez le decía a mi hija, hay menos trabajo para las personas, para los actores, por ejemplo. Yo le decía y nos reíamos, pero es una verdad, porque hay mucha información en el ambiente, en el mundo, y cada vez ha ido tomando más fuerza esto de la tecnología. Entonces estamos bombardeados, mis hermanos, de cosas bonitas a esta vista humana que tenemos, pero sabemos los hijos del Señor que no nos podemos amoldar a este mundo, no nos podemos dejar convencer, no nos podemos dejar distraer. Y yo meditaba también en los mensajes de estos días, hermanos, que el Señor nos lleva, es tan amoroso el Señor, que nos lleva una por aquí, por allá, por acá, por todos lados, para que nos acerquemos al Señor, para que nos tomemos de Él, para que no nos conformemos, mire, no nos conformemos, dice, a este siglo, a este mundo, a esto tan lindo que se muestra, donde también hace poco, no sé si mi pastor o la predicación, ya no recuerdo, yo no tengo tan buena memoria para decir tal día, no tengo, pero la palabra del Señor nos ha hablado muchas veces de que estamos en tiempos de mucha ansiedad, los problemas, las preocupaciones. ¿Y qué pasa? Nosotros también, mis hermanos, hemos caído muchas veces en estas cosas, pero es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos este llamado que dice, no os conforméis a este siglo, no nos podemos. Yo creo que tenemos que poner como un eslogan ahí, como algo no sé dónde, que lo tengamos ahí, no se tienen que conformar a este mundo, a este siglo. No nos podemos, mis hermanos, tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Y esto, mis hermanos, está muy relacionado con nuestra relación con Dios. Yo sé que usted lo sabe, que lo sabemos, pero ¿cuánto lo hacemos?
de tener una relación con el Señor, de buscar a Dios, de buscarlo. El Señor nos insta mucho a orar, nos insta a leer su palabra. Y sabe, mi hermano, la renovación de la mente o de nuestro entendimiento tiene mucho que ver con la palabra del Señor. Cuando nosotros podemos leer, si no nos gusta quizás leer mucho, pero escuchar la palabra del Señor, podemos ir renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra mente, mis hermanos. Entonces, y me llamaba mucho la atención lo de la buena voluntad del Señor. Yo decía, Señor, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Por qué dice que es buena, agradable y perfecta? Porque Dios tiene buenos planes para nosotros, para sus hijos, tiene buenos planes, tiene buenos pensamientos para nosotros. Y esto a veces nos cuesta entenderlo, mis hermanos. Nosotros mismos a veces hemos ido animando a otros y les decimos, hermano, Dios tiene su voluntad es perfecta, es agradable, pero nosotros entendemos realmente qué es la buena voluntad de Dios. A lo mejor no sabemos. Yo tampoco entendía mucho porque uno dice, Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es buena, pero a veces nos quedamos con un signo de interrogación, mis hermanos. Yo no puedo mentir aquí porque digo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo sé que tú quieres que esté en tus caminos, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es tu voluntad, Señor? Por eso que en esta palabra me hacía meditar el Señor, que qué realmente nos quiere decir la palabra del Señor cuando nos habla de la voluntad de Dios. Entonces, aquí tengo algunos apuntes, mis hermanos, donde dice que el apóstol Pablo, ya habiendo pasado 11 capítulos antes, donde esta carta la escribió, donde hablaba del amor y la misericordia de Dios, ahora desde el capítulo 2 en adelante, el Señor nos comenzaba a decir cómo debemos responder a esta gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. En otra versión, mis hermanos, de una Biblia dice, no vivan según el modelo de este mundo, al contrario, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, no imitemos la forma de pensar del mundo, sino dejemos que Dios transforme nuestra manera de pensar. Él la transforme. Solo así podremos, aquí tengo mis apuntes, reconocer lo que Dios quiere y veremos que su voluntad realmente es buena para nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Y la palabra, mis hermanos, comprobar, cuando dice comprobéis cuál es la buena voluntad, significa probar algo y darse cuenta de que es bueno. Así, es decir, que cuando dejamos que Dios cambie nuestra manera de ver la vida, vamos a experimentar personalmente que su voluntad es lo mejor para nosotros. Eso es, vamos ahí a experimentarlo. Entonces, dice que no solo creemos por fe, sino que tenemos que vivir, mis hermanos, lo que nosotros creemos, vivirlo. Y esto es confiar plenamente en el Señor, dejando nuestras dudas, porque a Dios no le agrada que nosotros dudemos, no le agrada, mis hermanos. Tenemos que confiar plenamente, porque dice que muchas veces creemos conocer la voluntad de Dios, pero no nos dejamos transformar, sino que queremos que Dios nos diga qué tenemos que hacer, pero seguimos pensando como piensa el mundo. Yo me acordaba, mis hermanos, cuando yo estaba en segundo medio, esto es un paréntesis, yo era súper callada, mi personalidad quizás siempre ha sido así, pero me junté con un grupito de niñas que eran medias loquitas, eran medias desordenadas. Y adivinen, pues, yo me puse igual que ella. No le digo que andaba diciendo garabatos, pero sí hice cosas que no tenía que hacer. Y saben, es verdad, porque el mundo nos absorbe. Y muchas veces, sobre todo, incluso a lo mejor quienes no trabajan o quienes no están estudiando, no están tan expuestos al medio, ¿cierto?
a estar con personas que no conocen a Dios. Pero se da mucho esto, porque sí, cuando uno está con gente que no conoce al Señor, uno empieza a vestirse como ellos. A mí me pasó eso. Y yo no me di cuenta cómo empezó a pasar. Entonces, si lo llevamos a otra escala, más arriba o en otros lugares, nos empezamos, sin darnos cuenta, a amoldar al mundo. Y eso es lo que Dios nos dice, no nos amoldemos. Tenemos que, y me acordaba de la palabra del jueves, cuando decía que Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Así el Señor nos recuerda y nos aconseja como Padre que quiere a sus hijos, que los ama, para que no nos desviemos del camino. Entonces yo me acordaba de esto que a mí me pasó, mis hermanos, y en verdad cuando trabajé también, generalmente los compañeros ya están invitando a algo, o mira, o hace esto, o uno mismo empieza sin querer a fijarse y se le van pegando las mañas, se le van pegando cosas que no son buenas. Entonces, por eso, mis hermanos, los jóvenes, los niños, nosotros mismos, no hay edad, mis hermanos, no hay edad. Siempre vamos a estar expuestos. Por eso que comenzaba diciendo, este mundo está bajo el maligno. Y él va a buscar la manera de nosotros hacernos caer como él quiere. Pero sabe, lo que nosotros no tenemos que dejar es de pedirle al Señor que Él renueve nuestra mente, que Él llene nuestra mente, nuestros pensamientos de Él, porque así nomás es la única forma que vamos a poder tener una mente renovada, una mente transformada. Y por eso que me alegraba en mi asiento cuando cantaba este himno tan maravilloso, porque todos los días salimos a enfrentar el mundo. Y vuelvo a decir, el mundo está convulsionado, está horrible, hermano, está terrible, horrible, como queramos decirlo, estamos cada vez más expuestos, pero yo sé en quién hemos creído, como decía el apóstol Pablo, y como nos ha dicho el Señor por su palabra todos estos días, que nosotros estamos tomados del creador de todas las cosas, no de la creación, porque eso también es otra cosa que inventan, la filosofía. Ahora, mis hermanos, incluso en los ejercicios, mire, algo tan básico, tan simple. Yo sufro de dolor de espalda, ¿ya? Y a veces busco algunos ejercicios en ese aparatito que nos consume tanto tiempo. ¿Qué pasa? Empiezo a ver y después viene de no sé dónde aparecen no sé cuántas cosas del mismo tema. ¿Le ha pasado a usted? Y uno dice, oh, este teléfono me está espiando. ¿Por qué? Porque estamos, y yo leía, hermano, hace poco leía de una mujer que investiga del cibercrimen, pero digital, que estamos expuestos hasta con una aplicación, creo que se llama Alexa, que ella decía que ella investigando se dio cuenta que esta aplicación grababa conversaciones en su casa. Y ella exponía esto en un reportaje y a mí me llamó mucho la atención, por eso le decía, estamos en una era tan tremenda que estamos como siendo hasta observados. Y mientras yo buscaba estos ejercicios, que yo volviendo a eso, me daba cuenta que por ahí decía algo de yoga, o sea, mi hermano, por todas partes estamos, porque si este mundo está a cargo de este maligno, él tiene sus secuaces, tiene sus súbditos, y esos andan por allá, por acá, y se tratan de meter por la música. Por eso yo les digo, por la música, por los dibujos animados, por las historias, hermano, por la tele, por todos lados, mi hermano, estamos por todas partes bombardeados. Por eso que tenemos que estar firmes con una mente renovada. Porque si nuestra mente es en un momento, mis hermanos, una vez escuché esto y le encontré tanta razón, si un pensamiento nuestro que diga, no, si escuché algo y es verdad, es así, estamos en peligro. Si no, nos vamos a la palabra del Señor a ver si eso que escuchamos
está aquí o no, si así lo dice el Señor o no, porque nos podemos desviar, nos podemos caer y no nos podemos después parar, hermano. Por eso nuestra vida espiritual tenemos que cuidarla, tenemos que fortalecerla y tenemos que seguir apegados a la vid que es Jesucristo el Señor. No nos podemos salir de Él. Los jóvenes, los niños, mis hermanos, los adultos, todos mis hermanos. Satanás, el diablo, no tiene compasión de nadie porque él es un mentiroso. Él es un mentiroso. Disfraza las cosas, las pone lindas, pero él está ahí escondido. Porque dice que se disfraza porque él quiere ser como Dios. Entonces él hace parecer las cosas como buenas. Por eso tenemos que tener cuidado. Y por eso este versículo nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense su pensamiento por medio de ¿qué? La renovación, dice, de nuestro entendimiento. Solo así vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, porque es buena, es agradable y es perfecta. Dios quiere lo mejor para nosotros, mis hermanos. Cuando abrimos nuestro corazón, tenemos que rendir nuestra voluntad y dejar que la verdad de Dios moldee nuestra forma de pensar. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Y así solamente vamos a empezar a ver con claridad y con la dirección correcta, que es la dirección que nos da el Espíritu de Dios. Nada más. A veces nos cuesta, mis hermanos, cuando tenemos que decidir cosas. Yo lo digo por mí, hermano, porque a veces uno tiene que hablar con un testimonio propio. Mire, muchas veces cuando uno tiene que tomar una decisión, a veces se ataranta, se apresura, porque no sabe esperar el tiempo de Dios. ¿Y qué pasa después? Vienen las consecuencias que tenemos que vivirlas, que tenemos que sufrirlas. Y eso a veces es doloroso. Por eso que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque Él siempre nos está advirtiendo. Entonces podemos decir, ahí vamos a poder decir con convicción, sí, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La transformación comienza en la mente y se refleja en nuestras decisiones, en nuestras actitudes y hasta en nuestras prioridades. Se refleja la voluntad. Cuando vivimos con una mente transformada, podremos obedecer a Dios, sino también descubrir con gozo que su voluntad es la mejor, es lo mejor que nos puede suceder, mis hermanos. Por eso que esta palabra me ha bendecido mucho, mis hermanos, y yo se la entrego a ustedes, me la llevo yo, para que el Señor nos pueda renovar nuestra mente y podamos ser hijos obedientes a Él. Y podamos buscarle, mis hermanos. Mire, con leer, yo no soy una lectora asidua, me cuesta, yo tengo que reconocer, pero cada vez que puedo leer la palabra del Señor, mis hermanos, ¿sabe? Encuentro un mundo, aquí se me quedaban 2 versículos que igual se los quiero leer, que me bendijeron mucho también, que está en Primera de Juan 2:15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren qué hermoso el versículo. Así que yo le doy gracias al Señor, mis hermanos, por esta hermosa palabra, que el Señor la grabe en nuestros corazones, que el Señor nos ayude a estar atentos, a estar no durmiendo. Por eso que el Señor nos llama a velar, nos llama a estar velando, orando, estar, como se dice, como el guardia que está ahí vigilando, ¿cierto? Y estar atentos también a las artimañas de Satanás, el diablo, porque tenemos que estar, mis hermanos, firmes en estos tiempos para no caer. Nosotros somos privilegiados porque tenemos un Dios que nos protege, un Dios que nos guarda porque Él es fiel. Él cumple las promesas que dijo. Dijo, no les va a faltar el pan ni el agua, y Él nos da más que eso. Dijo, voy a cuidar su entrada y su salida. Hermanos, salimos en la mañana, volvemos en la tarde y el Señor nos guarda.
¿cierto? El Señor ha guardado este lugar. El Señor, ¿qué más podríamos decir? Es un Dios verdadero, es un Dios que cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser hijos obedientes, hijos que le busquen, hijos que entreguemos nuestra vida, mis hermanos. La vida es corta. Yo el otro día les decía a mis hijos, a mi esposo, que las cosas uno las tiene que hablar ahora en vida. Antes nos daba pena hablar de la muerte, mis hermanos, pero ahora no. Yo le dije, no, hijos, porque uno no sabe el día de mañana. Mi mamá falleció hace 5 meses. Yo estoy todavía en el proceso, gracias a Dios un poco mejor, pero no le miento, a veces lloro por eso. Pero sé, la vida está en las manos del Señor, pero podemos partir en cualquier momento. Por eso que el Señor nos ayude a estar firmes en Él, poder estar en paz con el Señor, porque también eso es algo grande. Cuando podemos tener una mente renovada, mis hermanos, la paz de Dios va a estar en nuestros corazones y no nos vamos a desesperar. Vamos a vivir a lo mejor con preocupaciones, con aflicciones, pero dice el Señor que no tengamos miedo, porque Él venció. Y si Él venció, nosotros somos más que victoriosos, porque Él es el que va primero, Él va por nosotros. Así que, mis hermanos, agradezco al Señor esta hermosa oportunidad. ¿Qué más puedo decir? Que les amo en el Señor. Que Dios nos ayude a seguir adelante mirando el blanco perfecto que es Cristo Jesús el Señor. Para Dios la honra y la gloria, y le invito a orar ahora para dar gracias al Señor.